que es un espacio será relativamente corto, pero hay muchos materiales. Si estamos en fin de año y algunos materiales del año, que son los materiales del año, no nos llegan en esta época, sino por allá como en el mes de enero, a finales de enero, febrero, que es el Plan Book, que es lo que ha venido desarrollando la Conferencia General en los últimos años y no ha llegado el tiempo para compartirlo, pero sí me gustaría poder crear un grupo donde pudiese tener contacto directo con los directores de familia. Qué linda oportunidad sería. Así que prometo crear un link, no será ahora, pero pues, prometo crear un link donde vamos a tratar de agruparlos para yo compartirles materiales, ayudas. Ya oraron, me dijeron, sí. Entonces, vamos a desarrollar Sí, y señor. vamos a desarrollar la temática, pero permítame de contarles algo que me pareció muy bonito, me gustó mucho. El otro día una pareja se fue a casar y yo los he conocido en las visitas que hago a los distritos, una pareja muy querida, muy agradable, jóvenes. Y les pregunté, ¿se van a casar? ¿Qué pastor los va a casar? Me contaron qué pastor los iba a casar. Dice, ¿y el curso prematrimonial? Le pregunté, curso prematrimonial. Y me dijeron, nos los está dando o nos los va a dar un anciano de la iglesia. Y yo me sorprendí. Generalmente los pastores han recibido una capacitación y tienen la experiencia y el dominio para dar las capacitaciones, pero no, no, no había visto que algunos ancianos tomaran ese liderazgo y, y me quedé con cierto temor. Entonces le pregunté a la pareja, ¿y cómo les está yendo en el curso? ¿Qué materiales han visto? Y yo estaba a punto de decirles que el curso se lo tenía que dar un pastor, pero me aguanté un poco y más bien le pregunté, ¿qué estaban viendo? ¿Qué material estaban viendo? Y empezaron a compartirme el material y saben, qué material tan bueno, excelente. Y conocí a la pareja, una pareja con un liderazgo muy bonito. Hicieron la capacitación a la pareja y se casaron. Así que no fue el pastor quien le dio la capacitación, sino una pareja de la iglesia, un anciano y su esposa con un liderazgo de familia muy bonito. Y saben, yo celebro esto, me alegra mucho que no solamente el pastor, sino que los líderes de familia tengan la preparación, la capacidad para orientar, porque en esto consiste gran parte de la responsabilidad del Ministerio de Familia. El Ministerio de Familia son los líderes de familia de la iglesia y su propósito, ¿verdad? Es desarrollar un liderazgo de familia que pueda brindar a la iglesia la formación, la orientación, la capacitación a la familia. Uno de los segmentos más necesitados, ¿no? Bueno, realmente a mí me apasiona la iglesia, el tema de la iglesia. Este servidor recibió una preparación, un doctorado en ministerio pastoral, ¿sí? Que es una preparación en todos los departamentos de la iglesia. Y una de las clases que vi fue ministerio de familia y liderazgo de familia, liderazgo de familia. Y son herramientas para que las familias de la iglesia se puedan convertir en multiplicadores para brindar este apoyo a la familia. Pero mira, quisiera, quisiera remitirme primero en esta orientación de una manera sencilla. A mí me gustan las capacitaciones expresadas de una manera sencilla. Y yo voy a basarme en el manual de iglesia. Así que voy a basar el manual de iglesia y página 110, 111 del manual de iglesia, pero yo lo voy a compartir a ustedes aquí. Yo me tomé la tarea de copiar todo lo que dice ahí básicamente
Muy bien, bien. Ustedes pueden ver, me confirman. Pastor, sí se ve, si se puede ampliar un poquito sería mejor. Voy a intentar ampliarle. Ahí, mejoró. Sí, señor. Muy bien. Yo les puedo compartir esto, pero igual, si ustedes tienen el manual de iglesia y si no lo tienen físico, pues descárguenlo de internet, así nomás. Usted coloca ahí Manual de Iglesia 2022, que es el último, PDF, pa, le dan descargar y ahí lo tienen. Página 110, por ahí está lo que respecta al Departamento del Ministerio de Familia. Y ahí encontramos bastante información. Yo creo que si damos una socialización, una explicación de lo que dice el Manual de Iglesia y ustedes hagan todas las preguntas que quieran hacer, podremos haber abarcado bastante en este tema. Bien, el objetivo del Departamento del Ministerio de la Familia es fortalecer el matrimonio y la familia. Esa es la tarea. Ustedes lo nombraron director de familia y usted se está preguntando, ¿para qué me nombraron? La tarea, ¿cuál es? Fortalecer las familias y la institución del matrimonio y la familia en la iglesia. Este, al- a- Algunas veces hay personas que, o familias, personas que han pasado por situaciones difíciles en el hogar, por traumas en el hogar, y, y esos traumas, esas malas experiencias que han vivido, los convierten en unas personas que desmotivan a otros. El matrimonio es para locos, dicen. Y expresiones así muy negativas en cuanto a la familia. Y eso lo van repitiendo. Saben que las personas que han pasado por situaciones difíciles necesitan apoyo, necesitan apoyo. Y el Ministerio de la Familia exitoso, es un ministerio que conforma un equipo, porque solo no va a poder, conforma un equipo para acercarse a las familias y orar por ellos. Saben que cómo acercarnos a las familias. Siempre una estrategia en la iglesia, una estrategia siempre será, usted no le diga, mira, necesito visitar tu casa porque voy a darle unas clases a tu familia porque ustedes andan viviendo mal. Así no lo acepta nadie. Pero, pero si usted se acerca sencillamente, decir, mira, me gustaría poder orar por tu familia. Solamente usted dice orar. Y cuando esté allí en la visita, en la iglesia, en la casa, en donde pueda acercarse a la familia, entonces preguntar, ¿hay algún motivo para que pongamos en manos de Dios? Y a medida que usted se gana la confianza de esas personas, entonces ellos estarán, algunos en medio de una desesperación tratando de buscar ayuda. Y cuando una persona necesita ayuda, entonces ahí estamos nosotros para liderar. No siempre nosotros tenemos la respuesta para esas familias. No siempre tenemos la respuesta, pero podemos conectarlo con alguien de la iglesia que tenga una preparación profesional para brindarle ayuda. Ahora, si usted es el director de la familia y tiene una preparación profesional, en manejo de familia, de psicólogo, terapeuta, excelente, qué maravilloso, nos ha nombrado a una persona muy capacitada, idónea, pero esa tarea hay que multiplicarla. Ahora, yo quiero decirles que cuando encontramos esas necesidades, esas deficiencias, no siempre, óigame bien, no siempre nosotros tenemos que darle una solución o un consejo. A veces la presencia, el apoyo y un oído ético y un oído que escucha, un confidente que escucha, es lo que más necesita una familia que está pasando por un momento difícil. En mi tarea pastoral, yo recuerdo cuando iniciaba el ministerio joven y nosotros nos preparamos en teología. Sabemos algunas ideas, algunos principios de familia, pero no somos expertos cuando nos graduamos
para manejar situaciones complejas de una familia. Y yo cuando me encontraba con esas situaciones complejas, yo me desesperaba muchas veces, porque quería tener algo para decirle a esa familia que estaba en un momento difícil y me sentía impotente, no sabía cómo, cómo ayudarlos. Y, y lo que hacía era escucharlos y orar con ellos. Pero con los años me di cuenta que fue la mejor ayuda que pude brindarle a algunas de esas familias. Que algunas de esas familias nunca se olvidaron y mucho tiempo después me buscaron para agradecerme. Yo dije, no dije nada, no les dije nada, pero eso fue lo mejor. Y quizás cuando tengo algo más de experiencia, algo más de conocimiento, a veces no acertamos en darles los mejores consejos y las mejores orientaciones. Y finalmente creo que recurrir al conocimiento básico finalmente puede llegar a ser mucho mejor. Hay temas tan complejos, tan difíciles, que en una familia que está pasando por una necesidad, sentir que alguien lo entiende, que alguien lo escucha, que alguien lo comprende, que alguien les acompaña y que le apoya en oración es bastante. Bueno, la tarea de la familia, ¿no? Estoy hablando del objetivo general, que es fortalecer el matrimonio y la familia. Ahora, cuando hablamos de familia, este es un tema nada más que debemos entender. Cuando hablamos de familia, quiero decirles que nosotros tenemos la idea de que la familia es el papá, por lo general, ¿no? El papá, la mamá, los hijos. Pero, mis queridos hermanos, como directores de familia necesitamos entender que hoy, en el tiempo de hoy, el concepto de familia ha cambiado y ha cambiado bastante. Y de hecho, algunos de pronto pudieran decir, mira, el modelo de familia según la palabra de Dios es el papá, la mamá, los hijos, pero hay otros conceptos de familia, hay otros conceptos de familias. eh, y es muy importante entender que el concepto de familia es muy extenso. Hay no solamente el concepto de familia se limita al concepto de papá, mamá, hijos, sino que cuántos conceptos de familia podemos identificar en este tiempo. Yo creo que me ayuden ahí. ¿Alguien puede decirme cuántos modelos o conceptos de familia podemos identificar en nuestra sociedad? ¿Alguien quiere ayudarme? Monoparentales, Monoparentales son aquellos que tienen un solo papá, un solo padre, papá o mamá, uno solo, monoparentales. ¿Qué otro correcto. tipo de familia identifican? Unipersonal, son solteros y viven Muy, solos. muy bien. ¿Qué otros? En las guías de familia podemos encontrar tipos de familia y podemos, en algunos conceptos podemos hallar bastantes nombres para Familia, identificar a la familia. Por ejemplo, familias ensambladas. ¿Saben qué es una familia ensamblada? Es la misma que reconstituida. Algo parecido, donde ambos cónyuges se unen y aportan cada uno hijos y hacen una familia con los, los míos, los tuyos y los Ah, ok. nuestros. Sí, es parecida, es parecida. Sí. Y podríamos identificar muchos nombres. Y es parte de la responsabilidad, de la función del departamento de familia,
poder atender a todas estas familias que identificamos. Miren, eh, un abuelito solo, unos abuelitos solos, una familia que no tienen hijos, eh, una madre soltera, un padre soltero, y cualquier manifestación de familias que se da, necesitan ayuda. En la iglesia todos estos tipos de familias requieren el apoyo, requieren la orientación. No limitar solo a las familias al papá y la mamá o a los esposos, a los cónyuges. A veces hacemos retiros de familias, retiros de parejas y en algunas ocasiones podemos notar que la idea de la familia se limita solamente a los esposos, pero hay otro segmento muy grande de la iglesia, como son los solteros, los solteros ya maduros, los solteros que no planean casarse, los separados, viudos o divorciados que se quedaron solos. Y hay otros segmentos de la iglesia que ellos constituyen también sus familias unipersonales, ¿sí? Monoparentales, eh, bueno, viudos. Hay muchas, y todos esos segmentos de la iglesia necesitan ser escuchados, atendidos. El ministerio de la familia cada día necesita ser mucho más amplio, mucho más abarcante. Ahora, el hecho de que encontramos a personas ya en una circunstancia donde en la vida le ha tocado enfrentar una separación, una soledad o una soltería, deben ser atendidos. Sin embargo, también es el propósito, el objetivo del Ministerio de la Familia, ¿verdad? Exaltar la familia como Dios la estableció. La familia como Dios la estableció. La familia establecida por creación divina, exaltando el matrimonio como su centro. El matrimonio constituido por un hombre y una mujer. Ese, ese concepto del matrimonio. La familia fue establecida por creación divina, con el matrimonio como su centro, como el ambiente básico en el que se aprenden valores y se desarrollan las capacidades para una íntima relación con Dios y con otros seres humanos. Su salud es vital para la misión de la iglesia de hacer discípulos. El ministerio de familia es un ministerio de gracia que reconoce las enseñanzas de la Biblia respecto a la familia como normativas y pone en alto los ideales divinos para la vida familiar. Al mismo tiempo, ayuda a comprender el dolor que sufren las personas en un mundo caído. El departamento de familia promueve la comprensión, la unidad y el amor en el hogar y en la familia de Dios. Al mismo tiempo, ayuda a comprender el dolor que sufren las personas en un mundo caído. El departamento de familia promueve la comprensión, la unidad y el amor en el hogar y en la familia de Dios. El Ministerio de Familia incentiva a la reconciliación y a la restauración entre las generaciones, prometidas en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 donde dice la palabra de Dios, esa promesa: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Trae esperanza y amparo a los que fueron heridos y lastimados por el abuso, la disfunción familiar y las relaciones deshechas. Todo esto que estamos leyendo aquí es lo que contiene el manual de iglesia. Ministerio de la Familia promueve la capacitación en diversas habilidades interpersonales a través de la educación, el enriquecimiento familiar. Anima a las personas, a los matrimonios, a las familias, a someterse a terapia familiar profesional cuando tal cosa es necesaria. Este concepto es muy importante. A veces algunos miembros de la iglesia han desarrollado el concepto de que los hijos de Dios, los cristianos, no tenemos que ir a un terapeuta, que no tenemos que ir a un psicólogo. El ministerio de la familia, el ministerio de la familia
eh, eh, se concentra en las relaciones y en el asesoramiento prematrimonial de las parejas y en el fortalecimiento de programas para matrimonios y de educación para los padres. Es, es Es un aspecto muy importante. El Ministerio de la Familia ayuda a las personas que están pasando por alguna situación que identificamos allí una necesidad, pero les decía, no siempre nosotros tenemos que entrar a ser terapeutas y resolver las dificultades de las personas que están pasando por dificultades. Es muy bueno al identificar, ayudar y sugerir a las personas que puedan buscar una ayuda terapéutica. Como pastor por mucho tiempo y casi siempre en los distritos donde estuve, me acerqué a un terapeuta miembro de iglesia con principios. Casi siempre traté de identificar en las iglesias a un terapeuta, a un miembro de iglesia. Y cuando yo encontraba a una persona con una necesidad, ya había hablado con el terapeuta para que lo recibiera y pudiera brindarle el apoyo que necesitaba. Muchas veces el terapeuta podía sacar un tiempo para dedicar un sábado en la tarde, por decir, para atender a algunas familias que de pronto no tenían recursos como pagar una terapia. Otras veces los terapeutas estuvieron dispuestos a atenderlos con una tarifa bastante asequible para que pudiera ayudar a algunas familias, parejas o personas que requirieran ayuda. Pero era parte del liderazgo de familia y este liderazgo que nosotros también debemos desarrollar. En el tema de la familia, hogar es uno de los aspectos muy golpeados, muy, muy golpeados por los miembros de la familia que necesitan el apoyo. El objetivo de la familia es ofrecer atención a las necesidades especiales de la familia, padres solteros, viudos o aquellas en que hay padrastros, madrastas, provee instrucciones para el evangelismo de familia a familia. Entonces, aquí les hemos compartido lo que el manual de iglesia nos dice acerca del ministerio de la familia, cuál es su propósito. ¿Hay algún comentario que quisieran hacer respecto a todo lo que leemos en el manual de iglesia en relación al ministerio de familia? Comentario, pregunta que quieran realizar. Escuchamos, Yo sí tengo una inquietud, pastor. claro. Cuando nosotros le comentamos a alguna familia que vamos a orar por ella y su familia, la persona hace referencia, como usted lo dijo inicialmente, solamente a él, la esposa y sus hijos. Pero si esa persona tiene sus padres vivos, ¿cómo se le hace referencia a esos padres o hermanos? ¿Se les dice familiares o se les dice familia actualmente, aunque esa familia, aunque esa persona conforme un hogar independiente, para que ella tenga claro que estamos orando también por sus padres y por sus hermanos, porque a veces entienden que solamente es por su esposa y sus hijos? Y hay algo que, Omar, es importante mencionar. Hay algunas familias que viven en casa con sus padres o con algún padre, con algún primo, con algún tío, con algún amigo, y ellos son también parte de la familia, familias extendidas y otros nombres que reciben, y ellos son una familia también, requieren del apoyo. El, el, la identidad de la familia tiene una complejidad grande. Inclusive en la Biblia nosotros no encontramos que el modelo de familia sea papá, mamá, hijos. Porque si vemos las familias de los patriarcas, por ejemplo, ¿cómo era la familia de Abraham? No era papá y mamá, hijos. ¿Qué había ahí en la familia de Abraham? ¿Qué han leído ustedes? ¿Recuerdan qué más miembros había en esa familia? Abraham tenía siervas, tenía siervos. Había uno en la casa de Abraham que si él no tenía hijos, él era de la familia, iba a heredar todo. Y ni siquiera era judío. ¿Cómo lo llama la Biblia?
¿Alguien me quiere decir? Fácil el nombre, muy familiar. Eleazar. Eliezer. Eso, el nombre del pastor. Ese. Por eso dije, muy familiar, muy cercano. Eliezer, dice la Biblia, que era de Damasco. El El Damasceno, Damasceno, exacto. Eliezer, él era miembro de la familia de Abraham. Sí. Este, ¿qué modelo de familia? Las familias eran grandes, tan grandes que, imagínense, era parte de la familia los siervos, las siervas, o sea, los esclavos, los hijos de ellos, toda la servidumbre. ¿Cuántos había? Cuando habla la Biblia de la familia de Cornelio, invitó a Pedro que viniera a casa a predicar y ¿cuántos se bautizaron ahí? Eran muchos y era una sola casa, eran muchos. Eh, se considera que no existe un modelo en cuanto al número y composición en la Biblia respecto a la familia. Existen principios en la Biblia que sí son muy importantes. El concepto de el matrimonio, hombre y una mujer. Pero la composición de la familia no hay un modelo tal, porque hay muchos conceptos de familia que pueden ser identificados en el manual de familia o en el manual de iglesia. También podemos identificar todos estos conceptos, todas estas formas de familia que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra sociedad. Gracias, ¿Sí? pastor. ¿Alguien más quiere comentar? Pastor, a mí me gustaría comentar con referente a de pronto alguna orientación. Ya yo he sido varias veces director de familia y en algunos casos las familias, más que todo, pastor, más que un proceso psicoterapéutico, más que eso, lo que llegan a las iglesias es a buscar esa parte espiritual. O sea, esa dimensión espiritual que de pronto la tienen vacía, no la tienen bien fundamentada. Y como usted lo sentía en su momento, ahora yo estaba pensando, usted pensaba que no estaba haciendo gran trabajo porque solamente estaba orando, pero estaba haciendo una gran labor, porque no hay mejor orientación que la instrucción que el Señor nos dejó. O sea, uno como terapeuta de pronto, o alguna persona que ya se dedica específicamente o está entrenada para ello, toca unos temas que el Señor nos dejó en la palabra y lo podemos de pronto enmarcar dentro de una sola palabra, amor. O sea, cuando uno tiene amor entre pareja, uno soporta, uno de pronto dirime situaciones difíciles. Entonces a veces uno dice, bueno, pero yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, ¿qué hago? Pero independientemente de eso, las personas van que todo, más que todo, cuando existen esas problemáticas, es ese vacío espiritual que hay en esa pareja. Entonces, es una recomendación que doy también, porque de pronto muchos hermanos dicen, mira, tú eres psicólogo, para que le des una terapia. Y bueno, uno en principio lo que puede indicarle a esa pareja es una ruta. O sea, porque la información es importante. Mira, tú tienes una EPS, utiliza estos canales. Si tienes un niño con esta dificultad que ha padecido alguna situación de violencia, de abuso, este es el canal o esta es la ruta para que tú te apoyes y resuelvas esa situación. Entonces, pero yo le doy más importancia porque las personas a la iglesia a eso, o sea, a buscar a Dios, a buscar esa parte espiritual. Y más que todo eso, recién bautizados, esas personas que aún apenas van llegando a la iglesia, es importante que fundamentemos esta parte espiritual. Quería hacer ese aporte, pastor. Muy valioso, Joaquín, muy valioso ese aporte. Saben, les quiero contar alguna experiencia. Yo estaba viendo una clase de consejería. Estaba yo en una clase de doctorado en ministerio pastoral y veía una clase de consejería. La clase, quien dirigía la clase era una doctora, médico, médico, doctora con doctorado en trabajo social y psicóloga. Una señora con mucha preparación.
pero nos sorprendió cuando nos dijo, a la hora de hacer una terapia, dice, ustedes están más preparados que yo. Y me acordé ahora mismo con ese aporte que Joaquín nos da. Ustedes conocen la Biblia y esa es la mejor herramienta. Entonces, y ella empezó a mostrarnos modelos bíblicos de consejería. Les digo uno de ellos que trabajamos mucho en la clase y es la conversación de Jesús con los discípulos en el camino a Emaús. Y ella identifica ahí pasos de la terapia, cómo Jesús se les acerca y le hace preguntas para que ellos hablen. Generalmente cuando alguien está en una situación crítica emocionalmente, una buena parte, un ingrediente muy grande de la terapia es que la persona pueda desahogarse y expresar, ¿sí? Y Jesús dice y Jesús les pregunta ahí. Y entonces, miren que si ustedes buscan el pasaje de Camino a Maús, entonces los discípulos se sorprenden y le dice, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Y Jesús, o sea, ellos se sorprenden y casi reprenden a Jesús porque es el único que no sabe lo que ha pasado. ¿Y qué era lo que había pasado? eh, que había sido crucificado el Mesías. Pero era el mismo Jesús, el crucificado, el que estaba ahí, el que ellos creen que no sabe lo que ha pasado. Pero Jesús le hace la pregunta, no, obviamente que él sabe lo que ha pasado, pero Jesús le hace la pregunta para que pueda iniciar ese proceso terapéutico de ellos poder hablar. Yo les hablaba mucho de escuchar, la necesidad de escuchar a alguien. Ahora, y quiero puntualizar en este tema de escuchar, cuando nosotros somos puestos en ese lugar de confianza, de privilegio, de poder recibir una pena, una situación de alguien, debemos tener la suficiente madurez, profesionalismo o ética, ¿no? Para ser prudentes y confidentes con lo que se nos está contando. Mire, en mi ministerio, en los años que llevo en ministerio, yo he recibido o he escuchado situaciones de personas que están en una situación difícil y que su circunstancia le hace muy vulnerables y que cuentan algo que aún hasta a mí me sorprende. Muchas veces fui sorprendido cómo esto le está pasando a esta persona, pero aún la prudencia me lleva a escucharlo con respeto, sin hacerle un cuestionamiento o un comentario que le avergüence, que le ridiculice. Escuchar con respeto muchas veces es mejor quedarse en silencio y solo orar. Quizás poder tomar la mano de mi hermano y juntos orar al Señor. Quizás poder dar un abrazo y decirle, Dios te ama, ser un instrumento de Dios ahí, aunque aquello que esté pasando sea un hecho muy vergonzoso. Yo tuve que enfrentar muy en el inicio del ministerio situaciones difíciles, penosas, vergonzosas. Yo no era un profesional en esa área. Como le decía, solo como orar, escuchar y orar. La herramienta pero años después, cuando estaba en un curso precisamente de este tipo, entonces contaba la experiencia y luego el terapeuta me dijo, usted hizo lo que había que hacer, Dios te guió para hacer lo que había que hacer. Ahora, hay que seguir aprendiendo porque podemos hacer bien, pero también podemos cometer errores por no conocer. Hay situaciones que como líderes de familia nos podemos encontrar en las iglesias y cada día hay muchas situaciones. Una de las cosas que se están presentando hoy, que yo tengo que mencionarla porque tiene que ver con el abuso a menores. Es un tema muy complejo, el abuso a menores. Cualquier tipo de abuso que genera traumas y que este menor debe ser ayudado
auxiliado. A veces hay situaciones de adultos en la iglesia con menores. Ustedes saben que hay un tema legal cuando un niño, una niña menor de 14 años y ha sido objeto de abuso. Es una obligación poder reportar esta situación para que a ese niño, esa niña le sean restablecidos sus derechos. Y es algo que debemos manejar con mucho conocimiento, mucho respeto. Otro detalle, mire, que yo quiero mencionar aquí, que es muy importante. Cuando un menor de 14 años ha sido objeto de abuso, a veces somos tentados como líderes de la iglesia, como pastor o como hermanos, o como ancianos, como líder de familia, a querer entrevistar al niño o a la niña. A veces con la excusa de que es miembro de iglesia y queremos saber qué fue lo que pasó, porque hay que colocar una disciplina o sencillamente porque quiero saber qué fue lo que le hizo el otro hermano que es adulto y mire, cuando un menor de 14 años y a un mayor de 14 ha sido objeto de algún tipo de abuso, lo que tenemos que hacer es reportar a las instituciones competentes, bienestar familiar o fiscalía. Hay unas rutas que debemos conocer en la iglesia y reportar. Y es un psicólogo designado, un psicólogo forense. Una persona es la única encargada de conocer, de entrevistar, de preguntar. Cuando cualquier persona le está preguntando a un menor que ha sido abusado, es un hecho que es censurado porque es revictimizar a ese niño. Y a veces estamos tentados. Mira, quiero mencionarles, el otro día alguien me dijo, pastor, miren esto, no voy a decir nombre, alguien lo hizo de buena intención. Me llamó y me dijo, vimos a una niña que estaba embarazada y tiene menos de 14 años y está embarazada. Y me dijo, la persona me dijo, ¿saben? Una dama, ¿no? Una dama le dije, yo sin que ella se dé cuenta, si se diera cuenta, yo le dije, le habló para hacerle un examen le pareció que estaba embarazada. A la hermana le pareció que estaba embarazada y le pidió, la convenció para hacerle un examen de una prueba de embarazo sin que la niña supiera. Y después corroboró que estaba embarazada y después me llamó para decirme no lo que había hecho, sino el hecho de que estaba embarazada. Y yo, oye, ¿cómo es posible? Tú no puedes hacer eso. Eso que hiciste es abusivo. Una menor de 14 años no puede, no, que porque es miembro de iglesia, ya se bautizó y ahora viene embarazada. Eso es delicado, muy delicado. Entonces, miren lo que implica también el Ministerio de Familia también debe orientar a la iglesia cómo manejar estas situaciones con personas que han sufrido algún tipo de abuso. Todo esto hace parte de nuestra responsabilidad de orientar y de orientar a la iglesia también para ser muy prudente con el trato a menores dentro de la iglesia, en nuestras actividades. Lastimosamente, a veces hay circunstancias que suceden en nuestras congregaciones. Yo puedo identificar a algunos hermanos que son miembros de iglesia que trabajan en entidades autorizadas por el Estado para manejar estas situaciones y ellos a veces me llaman y me dicen, pastor, eh, si se presenta alguna situación esta en la iglesia, le aconsejo qué debe hacer y nos brindan orientación y yo le he comentado a los pastores también para que los pastores a su vez conozcan un poco y no cometamos imprudencias en este sentido, a veces de buena fe, ¿eh? Pero que son temas muy delicados. Si le contara situaciones que a veces tristemente uno se entera, cosas que suceden, pero es necesario tener cuidado. Las personas que trabajan con menores en la iglesia, con las clases infantiles
o que se, o que se ofrecen para liderar capacitaciones a los menores de edad, capacitaciones de música, la persona que les va a enseñar a los chicos las marchas, pues, todas estas personas que lideran menores deben ser recomendadas y recibir orientación y capacitación para acercarse a los menores, porque esto es muy delicado. Son parte del Ministerio de la Familia también velar por todas estas situaciones. Uno de los campos más necesitados de trabajar en la iglesia es justamente la familia. Quiero leer unas citas ahí, pero antes veo que hay una mano levantada, así que escucho. Dani. Sí, pastor, me llama la atención poderosamente esa delicadeza que usted sobre resalta allí. Supongamos que hay una situación con un menor. ¿Cómo yo voy a iniciar un proceso con ese menor si yo no he verificado la información? Porque a veces vienen personas a uno y le dicen, no, que a mí me dijeron que la personita tal de menor de edad está siendo abusado, pero yo no puedo iniciar un proceso solamente porque en un pasillo alguien me dijo a mí que tal vez fulano de tal está siendo abusado. O sea, uno tiene que tener eh, como ciertas pruebas, pues cierta veracidad en lo que está escuchando. ¿Cómo entonces uno queda ahí? Eh, sí, allí hay que hablar con los adultos de la casa, hablar con los adultos de la casa y tratar de verificar qué está sucediendo. Bueno, quizás Joaquín, que está aquí, pudiera darnos una orientación más precisa. Joaquín es psicólogo y trabaja en algo allí con entidades. Joaquín, tú pudieras decirnos algo que pudiera enriquecernos en una situación como la que presenta el hermano Dani. Yo diría, en este caso, usted dijo algo muy acertado, pastor, o sea, tocar los adultos. Y como dije anteriormente, indicar la ruta, o sea, las rutas de atención con respecto a estas situaciones, porque nosotros no podemos entrar a ser jueces en esa situación que es bastante delicada, porque es un proceso en el que se necesita demostrar sucesos y demostrar hechos, y eso solamente lo pueden hacer los entes competentes, o sea, y los entes que están avalados por el Estado para hacerlo. Entonces, uno lo que debe ser es eso, y es más, debe uno también convertirse en un agente activo, pero en un agente, como usted dice, con la mayor prudencia posible, porque tampoco podemos ser omisivos en este tipo de situaciones. O sea, debemos hacerlo lo más, tener la mayor experticia en el momento e identificar dentro de esos miembros de familia quién ve uno con la mayor madurez y tratar de llevarlo a que él ponga la denuncia. Porque si no, pastor, lastimosamente, si yo tengo la certeza de que el hecho se está presentando, nosotros como ciudadanos civiles hay que ser activos en ese sentido. Es más, las entidades competentes guardan esa confidencialidad del quien denuncia. Solamente con instaurar la denuncia yo puedo también mandar un mensaje de alerta sobre la situación que se está presentando y de ahí los entes competentes son los que deben ya actuar. Ahí es lo que podría aportar, Pastor. Sí, muchas gracias, Joaquín. Así es. Cuando decimos remitirnos al adulto que mencionaba, es que uno va a la casa a hablar con los padres y con mucho respeto, con mucha prudencia, decirle a la familia, hermanos, los apreciamos mucho, vengo a visitarlos y con mucho respeto. Yo quiero orar por ustedes y hay alguna situación que me preocupa, hermano. Yo quiero decirle, he escuchado esto. Dígaselo al adulto, no al niño, no le pregunte al niño, dígale al adulto. Si el adulto reconoce que está pasando algún asunto, entonces debemos recomendarle al adulto que vaya por decir algo, al bienestar familiar. Ahí es una de las instituciones donde puede ir. Va al bienestar familiar a pedir ayuda. Si ya tenemos alguna certeza de que algo está sucediendo y que esa persona de pronto ha contado eso en la iglesia
y el adulto de la casa no está dispuesto a ir, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos ir a hablar con el pastor de la iglesia e ir al bienestar familiar y pedir orientación. Eso es algo, pedir orientación. Mire, a veces cuando se presentan en un lugar o cuando se presentan con miembros de iglesia, no tenemos la culpa, los líderes de la iglesia, la junta de la iglesia, el pastor, no tienen la culpa de que en la iglesia se presente una situación de esa. Desafortunadamente, la iglesia está compuesta por los miembros de la sociedad y en la sociedad suceden situaciones lamentables. Pero lo que sí pecamos es en quedarnos callados y no pedir ayuda. Entonces, cuando notamos que algo se está presentando, debemos acercarnos a un bienestar o a una oficina, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, y a comisaría de familia, más bienestar o comisaría de familia primeramente, y decir, en mi iglesia he notado que en una familia al parecer sucede esto. Usted no afirma, no tiene, si usted no tiene seguridad, usted tiene que decir posiblemente, al parecer, pero queremos que usted nos tiene orientación. Y aunque tengan certeza, también piden orientación. Cuando pide orientación, los funcionarios de las entidades saben que la iglesia no tiene la culpa, antes por el contrario, está tomando un camino correcto, pedir ayuda. En un lugar X sucedió algo real, un hermano se ofreció para dar clases de música a los niños y lo tenían como un buen hermano, pero el hermano empezó con actitudes abusivas, comportamientos abusivos de tocar. Y uno de los niños acusó y una de las madres amenazó con colocar una demanda, una queja. El pastor se preocupó, se asustó, me hizo saber y yo le dije, pastor, si la mamá o el papá denuncia, es mejor, porque si no denuncia el papá o la mamá, te toca a ti. Entonces, es mejor que lo haga, pero es bueno que vayas a bienestar y diga, mira, se nos está presentando este asunto, ¿cómo nos ayuda? Y fue, y la persona allí, director de ese centro, dijo, lo felicitó por haber pedido ayuda y le aseguró, vea, ni usted ni la iglesia se va a ver envuelta en un escándalo. Nosotros vamos a manejar eso y ojalá todos hicieran lo mismo. Entonces, fíjense que como hay instituciones donde hay personas preparadas, adecuadas, designadas por el Estado para manejar. Pero lo que sí no debemos hacer es dejar que un niño abusado sea ignorado y no reciba la ayuda que requiere, porque lo más delicado es eso. Cualquier niño que recibe cualquier tipo de abuso físico, psicológico, sexual, cualquier tipo de abuso, está siendo marcado, está siendo lastimado, está recibiendo una herida que le va a afectar todo el resto de su vida y requiere una atención. Cuando alguien está herido hay que llevarlo al hospital, requiere una atención para que pueda sanar, para que pueda recomponer su vida emocional, recomponer su vida más adelante, recibe una ayuda. Joaquín, iba a decir algo, Joaquín. Pastor, y bueno, aprovechando que estamos aquí los nuevos miembros para este periodo eclesiástico del Ministerio de Hogar y Familia, algo importante también es promover este tipo de capacitaciones a la iglesia, es decir, este tipo de temáticas. Si uno no lo maneja, de pronto buscar unas personas que puedan manejar el tema, porque en muchos casos, cuando estas temáticas se manejan así de manera general en la iglesia, hay situaciones que están sucediendo en algunas familias y que es paradójico, pero hay muchas personas que no saben qué camino tomar. Y cuando Así uno ya es. da la capacitación, da las indicaciones, esa persona al final a veces viene y se acerca a uno y presenta toda la situación y uno ahí enruta todo y fácilmente se puede esclarecer todos los hechos. Entonces es importante que también todas estas temáticas podamos socializarlas en la congregación. Muchas gracias, Joaquín, muy importante.
Bueno, mis hermanos, permítame ir definiéndole algunas ideas muy importantes. Entonces, el Departamento de Familia está allí, el Ministerio de Familia está allí para fortalecer, para brindar apoyo, asesoría a todas las familias. Y cuando hablamos de familias, les estoy haciendo énfasis, no solamente papá, mamá, hijos, sino también ese niño que está solo, ese soltero, ese viudo, esa viuda, unipersonales, esa familia, todos los tipos de familia que hoy se pueden identificar. Mira lo que dice esta cita. Nuestra obra por Cristo dice, debe comenzar con la familia, en el hogar. No hay campo misionero más importante que este. Muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar y es tiempo de que se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal. Es un campo misionero y debemos ayudar a cada familia a poder trabajar por ese campo misionero y nosotros poder trabajar por él. Dios quiere, eso es una cita de Hogar Cristiano, página 28. La siguiente cita dice, Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. Los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios se cuentan entre sus agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y para adelantar su obra. ¿Sí? Los hogares cristianos, establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios, se cuentan entre sus agentes más eficaces para fortalecer el carácter cristiano y para adelantar su obra. Es que fortalecer a las familias es, es evangelismo también. Ese es evangelismo también, porque son hijos que van a aceptar al Señor, van a llegar a ser parte de la iglesia, harán crecer la iglesia. ¿Sí? Y la tercera cita dice, la misión del hogar se extiende más allá del círculo de los miembros, mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar. Es la influencia de un hogar verdadero en el corazón y la vida de los hombres. ¿Sí? Ayudar a tener en la iglesia familias fuertes es el mejor sermón es la mejor campaña que podamos dar. Es la mejor campaña. Cuando otras personas ven hogares restablecidos, hogares fortalecidos, entonces otras personas van a decir, uy, mira, esa familia yo la conocí, vivía así, ahora mira cómo ha cambiado, qué lindo. Yo también quiero que mi familia reciba esa bendición. Es el mejor sermón. O sencillamente, no que era de una manera, sino que sencillamente sigue siendo bendecida por Dios y es un testimonio de una relación feliz. Ese es el mejor sermón que se puede predicar. Nosotros tenemos que ayudar a predicar muchos sermones, ayudar a predicar muchos sermones a través de cada familia que compone nuestra iglesia. Que el Espíritu Santo haga una obra y puedan predicarse muchos sermones a través de ellos. Y aquellos que han fallado, debemos ir para fortalecerlos también, para ayudarlos a levantar. Mira, hay algo que me llama mucho la atención en la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos muchas orientaciones en la iglesia sobre el ideal de la familia, el ideal de la familia. Y es muy importante presentar el ideal de la familia, pero también presenten en sus temas a las familias imperfectas de la Biblia y, y, y las familias disfuncionales de la Biblia, porque esto también puede dar esperanza a las familias en la iglesia, porque cuando presentamos el ideal de la familia solamente y lo dejamos así, todas esas familias que están luchando con imperfecciones, con, con defectos de carácter, con pelea, dicen, no, yo sí estoy muy lejos y creemos que no tenemos ninguna esperanza, entonces quizás nos desesperanzamos. Pero cuando nosotros decimos que mira, que qué problemitas había entre Sara y Abraham y cómo era el desacuerdo que había entre Isaac y Rebeca, que uno tenía un hijo preferido y la otra tenía otro hijo preferido. Y mira, tremendo problema que tenía Jacob, que terminó teniendo hijos con cuatro mujeres. Y estos se volvieron tan conflictivos que unos quisieron matar a uno de sus hermanos y lo vendieron, pero que luego a pesar de todas esas cosas que ellos vivieron, la gracia de Dios se manifestó en ellos. Y aunque tuvieron que pagar
un precio alto de sufrimiento, pero con la ayuda de Dios pudieron restaurarse y vinieron a ser nuestros padres de la fe. Y fueron tan exitosos que pudieron transmitir la fe a la siguiente generación. Y la prueba de ello es que hoy nosotros tenemos la fe de la palabra de Dios que recibimos de familias imperfectas, de familias disfuncionales, como como la de varios de los patriarcas, y que como esas familias disfuncionales fueron restablecidas por Dios, fueron restauradas por Dios y fueron usadas por el Señor. Cada familia de la iglesia tiene una esperanza de ser restaurada y de llegar a ser un modelo, un sermón que predique poderosamente en favor del Evangelio. Es una gran tarea que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Debemos buscar espacios en la iglesia. Yo les digo que los departamentos deben buscar espacios en la iglesia para desarrollar temáticas, pero hay dos espacios que están en la programación, están sugeridos en la programación. Yo se los voy a presentar para ello. Les decía que cuando tengamos un grupo yo les puedo mandar, siempre lo mando a los pastores, pero si ustedes lo quieren recibir directamente, yo desde ya les digo que todos los años en la programación deben desarrollarse 2 semanas de familia, espacios especiales para hablar de la familia, de todo esto que estamos hablando, desarrollar temáticas, invite a personas a la iglesia, puede invitar, usted lidera, pero no tiene que, como en el fútbol, no tiene que usted patear el tiro de esquina y salir corriendo para cabecearlo, ¿no? Para hacer el gol, ¿no? Usted organice, invite a algunas personas que les tengan allí temáticas, charlas en una sociedad de jóvenes, en una escuela sabática, y por lo menos, mire, del 8 al 14 de febrero debe desarrollarse una semana de hogar cristiano y matrimonio. Si la iglesia se recarga mucho con semanas, por lo mínimo que los días de culto, sábado y miércoles se tengan y que los otros temas que siempre van a llegar en un material los puedan desarrollar en otros espacios, pero llega material para eso. Y también, la primera es, les voy a repetir, 8 al 14 de febrero. Y la segunda semana que está en el calendario siempre es en septiembre. 7 al 13 es semana de oración familiar. 7 al 13 de septiembre. Esas dos fechas ustedes deben programarlas, deben prepararlas, deben motivarlas y que la iglesia y las familias de la iglesia reciban unos espacios de bendición, unos espacios de bendición para que de esa manera ejerzamos ese liderazgo. Pero el trabajo no solamente son esas 2 semanas, sino creando espacios, creando también visitación a algunas familias, apoyo, oración, con mucho respeto, con mucha prudencia. ¿Sí? Yo les había compartido, creo que no les compartí, pero aquí la fecha, este calendario lo van a recibir, ahora lo tenemos en borrador, pero yo quiero resaltarle aquí. 8 al 14 de febrero, semana de hogar cristiano y matrimonio. Y 7 al 13 de septiembre, semana de oración familiar. Esas son dos fechas muy importantes que no deben fallar en ninguna iglesia. Mis hermanos, ¿alguna pregunta? Bueno, pastor, creo que ha quedado claro porque ya han hecho las preguntas correspondientes, pero si alguien más tiene alguna pregunta o alguna inquietud que quiera que se le resuelva, aprovechemos este minuto, 2 minuticos que nos quedan aquí. Parece que todo quedó claro. Sí, pastor, yo soy el anciano de acá de la Iglesia de los Olivos y director de mi vida familiar. Como usted ya lo acaba de mencionar, uno tiene que buscar asesoría. Por ejemplo, si uno se dirigiera a una comisaría o a un lugar así de esto del gobierno, o sea, hay un lugar específico o una oficina específica que uno le puedan dar o le puedan prestar un instructor de eso para poder
o sea, que nos haga unas charlas en la iglesia con respecto a los diferentes problemas de la familia. Por ejemplo, hay algunos que son abusados, hay niños o jóvenes que son homosexuales, entonces, ¿cómo tratar esa clase de personas dentro de nuestra iglesia? O sea, ¿a quién nos dirigiríamos ustedes? ¿Sería a la iglesia o hay una oficina especial del gobierno que nos puedan atender para instruirnos acerca de esas necesidades? Gracias. Sí, estuvimos mencionando ya algunas ideas. Cuando se presenta una situación, debemos hablar con los adultos de la casa y orientar a los adultos de ir y pedir ayuda, una comisaría de familia, una oficina de bienestar familiar. Y cuando ningún adulto en casa está dispuesto a denunciar una situación, a pedir ayuda, entonces debemos como líderes también ir a un centro de estos y pedir a ellos también la orientación. Porque la razón de ser es que hay personas vulnerables como los menores de edad que requieren una atención, requieren un apoyo terapéutico. Gracias, Muy pastor. bien. Ok. Bueno, quiero pedirle al pastor Daniel Iceda, que está aquí acompañándonos esta noche, que nos dirija en la oración para terminar. Pastor Josué, muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los hermanos que se han conectado para recibir esta instrucción. Bien, antes de orar, agradecer, unirme a usted, Pastor Pacheco, en los agradecimientos al Pastor Josué por sacar el espacio y dirigirse no solamente a la zona norte, sino a las diferentes zonas y representantes de las iglesias que están conectados. Vamos a orar. Querido Dios y buen Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta capacitación del Ministerio de Familia. Todo esto busca fortalecer la familia, fortalecer a la iglesia. Gracias, oh Padre, porque estás presto para orientarnos en la toma de decisiones de casos difíciles que se están presentando en la familia y en la misma iglesia. Confiamos en ti y colocamos, Señor, a todos los miembros de la iglesia. Quizás alguno está pasando por una situación difícil, complicada, y en casos específicos tú los conoces. Recurrimos a ti porque eres el que puede darle la solución y eres el que puede darle la salida, Señor. Gracias. Bendice, Señor, a tu iglesia, que durante este sábado podamos tributarte la honra y la gloria que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas Amén. gracias, Un feliz pastor Daniel. sábado. Feliz sábado para todos. Un feliz